Ahora crearemos la herencia de la clase, heredando de la superclase o clase padre conexión. Vamos a poner otra vez esto en pantalla completa para verlo más cómodamente. La herencia la vamos a crear en el nombre de la clase. Vamos a dar un espacio, vamos a poner dos puntos y vamos a poner el nombre de la clase padre o de la clase que vamos a heredar, la cual es conexión. Esto lo hacemos con el fin de heredar métodos y campos necesarios de la clase de conexión para reutilizar código que ya escribimos y ahorrar mucho, pero mucho trabajo. Vamos a ver un poquito de lo que es la herencia y te voy a decir que vamos a considerar la herencia como la transmisión de los métodos y los atributos de una clase a otra. Gracias a la herencia se pueden establecer jerarquías entre clases. En otras palabras, una clase nueva se crea a partir de una clase ya existente. La herencia, a la que habitualmente también se le denomina subclases, proviene del hecho de que la subclase, en este caso la clase que nosotros estamos creando aquí, la clase usuarios, contiene los atributos y los métodos de la clase primaria, o sea, la clase conexión. La ventaja principal de la herencia es la capacidad para definir atributos y métodos nuevos para la subclase, que en este caso es usuarios, que luego se van a aplicar a los atributos y métodos heredados de la clase conexión. Otra ventaja es que uno ya no debe comenzar desde cero cuando desea especializar una clase existente. Como resultado, se pueden adquirir bibliotecas de clases, como en este caso es SQL Client, que ofrece una base que puede especializarse a voluntad. La compañía lo que hace es que vende estas clases y las tiende a proteger usando la encapsulación, que ahorita más adelante nosotros también usaremos. Así que ahora lo que hay que hacer es crear los atributos para nuestra clase a la cual ya tenemos. Si no entendiste lo que es la herencia, te lo explico aquí con el gráfico. La clase persona es la clase padre, de ella hereda la clase empleado, cliente y vendedor con con algunos atributos y algunos métodos que ya se escribieron en esta clase, y luego la clase de planta y la clase eventual heredan de la clase empleado con algunos atributos y métodos que hay aquí. Estas ya las van a tener por defecto, al igual que estas otras dos van a tener los de aquí. Nos permite también hacer una jerarquía, es decir, tenemos la clase padre, después de ella se despliega la clase hija 1, la clase hija 2, y de la clase 2 se despliega una clase nieta 3, y de la clase hija 1 una clase nieta 1 y una clase nieta 2. Este es un árbol de herencia, pero más sin embargo vemos que la herencia nos sirve para realizar jerarquías entre clases. Y aquí, como podemos ver, pues este es un ejemplo más claro de lo que nosotros estamos haciendo. La clase A es la superclase de B o la clase padre de B, mientras que la B es la subclase o la clase heredada de A, y las clases C, D y E son heredadas de la clase B. Esto es como funciona la herencia. Pero ahora sí, vámonos directo al código y pongamos ya manos a la obra para trabajar aquí dentro. Lo que hacemos es entonces generar los dos atributos, para lo cual voy a crear una región a la cual le voy a poner atributos y tener ordenado nuestro código. Aquí vamos a definir solamente dos atributos de tipo privado, que serán string user. Esto lo hacemos para protegerlos. String pass, en los cuales vamos a almacenar lo que es un usuario y una contraseña. Ahora vamos a llevar a cabo la encapsulación de estos campos para proteger su integridad, y con ello nos vamos a asegurar de que sean solamente accedidos de la forma en que nosotros vamos a especificar.
La encapsulación es un mecanismo que consiste en organizar datos y métodos de una estructura conciliando el modo en que el objeto se implementa. Esto quiere decir que evitamos el acceso a datos por cualquier otro medio distinto al que nosotros especificamos. Por lo tanto, la encapsulación garantiza la integridad de los datos que contiene un objeto. El usuario o programador de una clase en particular no necesita saber cómo están estructurados los datos dentro de ese objeto. En otras palabras, él no necesita conocer la implementación. Al evitar que dicho usuario o programador modifique los atributos directamente y lo forzamos a utilizar funciones definidas para modificarlos, las cuales son llamadas interfaces, se garantiza la integridad de los datos. Por ejemplo, uno puede asegurarse de que el tipo de datos suministrados cumple con las expectativas que el programador o nosotros necesitamos. La encapsulación establece los niveles de acceso para los elementos de la clase. Estos definen los derechos de acceso para los datos, permitiéndonos accesar a ellos a través de un método de esa clase en particular, desde una clase heredada como esta, o incluso desde cualquier otra clase. Los tres niveles de acceso que ya conocemos pues son el público, protegido y privado. Recordando estos niveles, pues tenemos que el nivel público da las funciones de toda la clase, pueden acceder a los datos o métodos de una clase que se define con el nivel de acceso público. Este es el nivel de protección de datos más bajo. Esto quiere decir que se puede utilizar cualquier método o atributo que nosotros definimos como público dentro de esta clase, dentro de la clase padre. Recordemos que estamos en la clase heredada, en la clase padre e incluso en cualquier otra clase que no sea o no tenga relación con alguna de estas dos. Después, el tipo protegido. El acceso a los datos está restringido a las funciones de clases heredadas, es decir, que las funciones miembro de esa clase y todas las subclases. Nosotros recordamos que aquí en los atributos tenemos un atributo protegido que es la cadena, un SQL Command Builder y en los métodos parece que el método de conexión es privado, el constructor es público y los demás métodos también son públicos. Entonces regresamos a nuestra clase heredada y de estos atributos que tenemos acá que son protegidos, vamos a poder acceder a ellos desde esta clase que es heredada, ya que es lo que nos dice, está restringido a las clases heredadas. Y tenemos también el privado. El acceso a los datos está restringido a los métodos de esa clase en particular solamente. Este es el nivel más alto de protección de datos, es decir, aquí estamos utilizando privado. Vamos a poder acceder a estos campos únicamente dentro de esta clase que es CLS usuarios. No vamos a poder acceder a ellos desde la clase CLS conexión, aun cuando esta es la clase padre o superclase de usuarios. Y esto lo hacemos porque aquí involucramos información importante. Estamos usando un usuario y una contraseña. Para eso usamos el tipo privado porque es el más alto nivel de protección que podemos tener. Bueno, la encapsulación se lleva a cabo de una manera muy fácil. Vamos a poner el cursor sobre la palabra user. Vamos a presionar la tecla control seguido de la tecla R y luego E. Nos va a aparecer esta ventana, la cual nos dice obtener una vista previa de los cambios que se van a encapsular como. Aquí vemos que el encapsulamiento de la variable o del campo user va a ser encapsulado de esta forma y nos lo va a dejar con la primera letra en mayúscula. Aquí verificamos que hace la encapsulación y vamos a darle clic en aplicar. Y esta es la encapsulación de el campo user. Ahora vamos a encapsular
el campo pass, dejamos otra vez el cursor sobre la palabra pass, presionamos la tecla control R y luego E. Verificamos otra vez cómo es que se va a encapsular. Aquí tenemos que nos deja la primera letra en mayúscula y lo demás de esta forma. Está bien. Aplicamos y se nos crea la encapsulación de dicho campo. Entonces vamos a crear una nueva región para la encapsulación. Región encapsulación. Terminamos la región y dentro de ella voy a dar control X para dentro de ella dar control V y pegar. Entonces voy a contraer esta encapsulación, que lo único que hace es poner un get y un set. Un get para obtener el valor del usuario y un set para establecer el valor. Este es el método que nosotros estamos especificando para hacer uso de nuestros campos privados. Solo se podrán acceder desde este método o desde esta encapsulación, pues, y no desde la que otra persona intente usar. Con esto nosotros aseguramos la información. Entonces vamos a plegar también y vamos a plegar la encapsulación. Ahora lo que vamos a crear es el constructor donde vamos a inicializar los valores de nuestras propiedades encapsuladas como limpios. Es decir, nos vamos a asegurar que no tenga ningún valor. Recuerda que el constructor, vamos a crear otra vez primero la región constructor. Terminamos la región y recordemos que el constructor viene dado por la palabra public y el nombre de la clase entre paréntesis nada, y en el cuerpo vamos a usar el campo. Ve la diferencia que hay entre usar un campo y utilizar una propiedad. La propiedad se nos designa con una llavecita y el campo con un rectangulito. Al igual que ahí nos dice campo y acá nos dice, pues no nos dice nada, solo nos dice, pero sabemos que es una propiedad. Entonces la propiedad vamos a usarla, vamos a decirle que es igual a string.empty para establecerla en vacío, y hacemos lo mismo con la contraseña. Pass es igual a string.empty. Aquí debes de tener cuidado de no equivocarte y utilizar el campo. Recuerda que la propiedad o el campo encapsulado nos quedó con la primera letra en mayúscula, mientras que el campo nosotros lo definimos con letras en minúsculas todas. En la encapsulación vemos que nos lo arroja con la primera letra en mayúscula. Eso es lo que hace diferente al campo del campo encapsulado. Plegamos el constructor ya que inicializamos las variables en limpio y también plegamos el constructor. Generamos ahora la región del método de consulta, método de búsqueda, vamos a ponerle, terminamos la región y vamos a empezar a escribir nuestro método. El método será de tipo público, de tipo bool, lo vamos a llamar buscar, no va a tener ningún parámetro y lo que vamos a hacer aquí es establecer el resultado desde luego en falso, ya que nos va a retornar un valor booleano. Después ponemos un string que será la consulta SQL y a esta le vamos a dar un string.format porque vamos a hacer algunas cosas diferentes que en las otras consultas. String.format, abrimos y cerramos paréntesis, ponemos punto y coma. Dentro del string.format vamos a darle entre las llaves, vamos a hacer la consulta SQL, seleccionar únicamente el usuario de la tabla usuarios
Checa que aquí no estamos extrayendo todos los datos completos de la tabla. Estamos diciéndole que nada más necesitamos extraer los puros usuarios de la tabla usuario. Bueno, de la tabla usuarios, porque si no nos va a dar un error. Damos un espacio y le decimos donde, where, el campo usuario sea igual a, abrimos comillas simples y cerramos comillas simples, damos un espacio, dentro de las comillas simples abrimos y cerramos llaves, ponemos el argumento 0. Ahora, después de la comilla simple damos un espacio, escribimos and y ahora ponemos el campo contraseña sea igual a, otra vez abrimos y cerramos comillas simples, dentro de comillas simples abrimos y cerramos corchetes y ahora ponemos el argumento 1. Ahora borramos el espacio al final o lo podemos dejar como quieras y después de la comilla doble vamos a poner coma, vamos a pasarle el campo encapsulado usuario que es el argumento 0 que nosotros estamos indicando aquí, coma, el segundo argumento que es el campo encapsulado pass y listo. Como podemos ver aquí, la sobrecarga nos dice que reemplaza el elemento de formato de una cadena especificada por la representación de cadena de un objeto correspondiente de una matriz especificada. Esto se escucha muy difícil, ¿verdad? Bueno, lo único que pasa aquí es que esta opción del string.format nos permite generar la consulta directamente y completa en una sola línea de código o de un simple tajo sin estar haciendo tantas aperturas. Entonces aquí decimos seleccionar únicamente el campo usuario de la tabla usuarios, donde el campo usuario sea igual a el argumento 0 va a ser igual a lo que tenga la propiedad o el campo encapsulado user y luego le decimos que también que usuario sea igual a lo que tenga user y que también contraseña, en este caso contraseña, sea igual a el argumento 1 que es pass, es decir que contraseña sea igual a pass. Eso es lo que nos especifica eso. Aquí era punto y coma para que no nos dé error. Entonces vamos a crear nuestro comando sql command sql command así de esta forma. Le decimos br. ¿Será bueno o no será bueno? Vamos a escribir comando, no importa, ya que es un comando. Es igual a new sql command. Vamos a ponerle la consulta que va a utilizar, que es la de arriba, y la conexión. Si te das cuenta, en los atributos yo en ningún momento estoy utilizando, en ningún momento definí un campo que se llame sn, mas sin embargo podemos acceder a él. ¿Por qué? Porque recordemos que esta clase heredada puede acceder a los atributos o elementos protegidos de esta clase, incluso a los públicos. Como podemos ver, este es público, por eso podemos usarlo también en esta clase. Entonces aquí creamos el comando, lo instanciamos, le pasamos la instrucción SQL que creamos aquí atrás y la conexión que tenemos. Seguido de eso, abrimos la conexión de manera específica y vamos a generar ahora un lector. Para esto vamos a utilizar un SQL Data Reader, un lector. Le vamos a llamar registro y vamos a inicializarlo con un valor nulo. Ahora al registro le vamos a, en el registro vamos a almacenar el resultado de la consulta, es decir, vamos a almacenar los datos que se extrajeron.
Vamos a dejarlo así. Ah, no, no es ejecutar la consulta, es comando debe ejecutar el lector para ponerlo en marcha. Y ahora sí, aquí le decimos registro.read y que verifique si el resultado, que verifique el resultado y lo establezca en true si lo encuentra. Si no, que el resultado lo vuelva a establecer para asegurarnos de que no lo encontró en falso. Cerramos la conexión y regresamos el resultado, ya sea verdadero o falso. Ahora sí te lo explico más detalladamente para que comprendas cómo es que funciona. Nuestro método es de tipo booleano porque retornará true cuando encuentre al usuario y retornará false si no lo encuentra. Desde el inicio estamos validando que el resultado antes de que el usuario sea buscado se establezca en false y se va a cambiar después cuando sea encontrado. Sin embargo, si no existe o no se encuentra, se vuelve a establecer nuevamente el resultado en false. Lo que hacemos aquí es crear la consulta o la sentencia SQL que irá a ejecutarse dentro de la base de datos y extraerá la información de los usuarios para buscar la coincidencia con los valores que nosotros estamos indicando en esta parte. Después de eso, creamos el comando para ejecutar la consulta, el cual lleva la consulta a ejecutar y la conexión. Abrimos la conexión de forma explícita, creamos un lector para almacenar los datos, mas sin embargo lo estamos estableciendo en nulo para asegurarnos de que no tenga ningún valor y que después con ese lector busquemos una coincidencia en, dentro de todos los datos que están en el lector llamado registro. Recuerda que aquí lo estamos definiendo como nulo para después asignarle los datos extraídos con la consulta. Entonces aquí tenemos a nuestro lector. Aquí lo inicializamos como vacío y después a nuestro lector. Después tenemos aquí nuestro lector llamado registro y en este vamos a ejecutar con el comando dicho lector. Lo que hará el lector después de esto es extraer todos los datos que se usaron en la consulta una vez que ya se ejecutó, y aquí lo que estamos especificando es que mientras haya datos dentro del lector, es decir, que mientras en registro tengamos algún dato que se extrajo de la base de datos, este debe ser leído y debe de estar buscando la coincidencia de los datos que nosotros le pasamos en las propiedades que están acá, y estos deben ser comparados uno a uno con los registros que fueron extraídos desde la base de datos. Esto se hará hasta encontrar uno que coincida para retornar un valor de true, dando false cuando lea todos los registros completos que tenga nuestro lector registro y que en este no se encuentre la coincidencia de los datos, lo cual quiere decir que dicho usuario y contraseña no se encuentran registrados en la base de datos y por lo tanto no podrá acceder al sistema enlace. Lo que sucede aquí, si lo ves un poco complicado, es que el lector está llevando, desde esta línea. Lo que pasa aquí es que el lector se ejecuta. Cuando el lector se ejecuta, los datos se almacenan aquí en el lector registro. Y una vez que tenemos el lector registro, tiene un método de lectura. Lo que hace es leer registro por registro que se encontró en la base de datos. Vamos a la base de datos para explicarte esto de una mejor manera y no te queden dudas.
esto vamos a conectarnos. Voy a generar una nueva consulta y la consulta la voy a hacer a la base de datos. Vamos a utilizar base curso go y seleccionar todo de usuarios. Go. Muy bien, ahora sí tenemos ya algo más gráfico. Ahora, en registro, lo que va a pasar cuando se ejecute el lector es que esta variable de registro va a almacenar toda esta tabla de información, el ID, el usuario y la contraseña. Más sin embargo, lo único que se busca en la consulta es el campo usuario, que es administrador, cliente y usuario. Pero después se compara que este usuario tenga la contraseña que nosotros le estamos pasando en este parámetro. Entonces, una vez que llega aquí al if, lo que hace el registro que ya contiene todos estos datos es que va a empezar a leer uno a uno. Primero va a leer la primera lectura que haga, va a buscar los datos de coincidencia, va a verificar si el usuario, administrador y la contraseña que están almacenados son iguales al usuario y la contraseña que nosotros le estamos pasando. Si lo encuentra en la primera vuelta, quiere decir que este usuario existe, o sea que los datos que nos proporcionaron son correctos y nos va a proporcionar el resultado true, que sería que sí lo encontró y nos daría acceso al sistema, y acá nos retorna true. Más sin embargo, si la contraseña no coincide con 1, 2, 3, va a dar una segunda vuelta donde ahora va a leer este registro 2, va a comparar otra vez el cliente y la contraseña con estos dos que tiene. Si no lo encontró, se va a ir al tercero y va a volver a hacer la comparación del usuario y la contraseña que tiene con los que se le pasaron. Y si no lo encontró, quiere decir que no existe. Por lo tanto, cuando llegue a este tercer registro, será la última lectura que se hizo. Por lo tanto, no se encontró y nunca entró a esta parte de resultado es igual a true. Nunca se estableció en true porque no se encontró aquí. Lo que pasa después de eso es que se vuelve a ejecutar el bloque de código del else poniendo resultado como falso, o sea que nunca se encontró nada dentro de aquí que coincidiera con lo que se nos estaba proporcionando. Se cierra la conexión y se retorna el resultado, ya sea verdadero o falso, dependiendo de si encontró al usuario y la contraseña dentro de el registro o no. Y esto es lo que nos hará darle acceso al sistema a la persona que está ingresando desde nuestro formulario perdón, ese no era, desde nuestro formulario. Es decir, ahora el usuario que pongamos aquí y la contraseña que pongamos acá vendrá a ser comparado con estos datos que tenemos aquí mediante la clase usuarios que nosotros acabamos de crear usando este método de búsqueda. Hemos llegado a al tercer capítulo y con esto, con la creación de esta clase, hemos concluido de forma satisfactoria lo que es el enlace a la base de datos, y posteriormente en el siguiente capítulo 4, el cual es el último, vamos a estarle dando mantenimiento a la tabla personas, la cual es esta. Como puedes ver aquí, ya estaba haciendo pruebas e hice algunos registros para verificar que estuviera funcionando de forma correcta. Entonces vamos a darle mantenimiento a esas tablas mediante otros formularios parecidos a este que ya creamos. Así que te espero en el cuarto capítulo, con el cual estaríamos finalizando este curso. Si has llegado hasta este capítulo 3, ya quiero felicitarte porque es un poco complicado seguir los videos. Yo sé que es a veces un poco cansado, mas sin embargo vas a ver que al final del curso te vas a sentir una satisfacción al saber que tu aplicación es capaz de comunicarse de forma correcta con tu base de datos, y ahora sí le vas a encontrar ese bonito sentido a la unión de las materias que es programación desde Visual Studio y lo que tanto te enseñan en base de datos. Así que te espero en el capítulo 4. Hasta pronto.